En nuestro recorrido por el francés que se habla en el mundo, hoy vamos a recabar en los Estados Unidos, en un estado como es la Luisiana, un estado en el que se habla francés, aunque ahora nos contarán en qué medida, y desde luego fue un estado francés, también fue un estado español con una historia muy muy variada. Es un estado, creo que de mestizaje, y así nos lo va a explicar la profesora Esther Juan. Bienvenida, Esther. Gracias. Si hablamos de la Luisiana en general, pues situamos a Nueva Orleans, situamos el jazz, que curiosamente tiene, no sé si mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, creo que no, pero quizá no tanto geográficamente, aunque sí es verdad que es un estado que ha estado reflejado en el cine y en muchas películas. También por su situación geográfica muy curiosa, hemos visto esos pantanos enormes y eso yo creo que se ha quedado en nuestra retina, aunque no lo situemos muy bien. ¿Podemos situarlo, para empezar, geográficamente? Si lo situamos más concretamente que esas imágenes que efectivamente recordamos todos, es un estado pequeño del sur de Estados Unidos que está como encajonado entre Texas al oeste, Arkansas al norte y Mississippi al este. Es realmente en la margen derecha de la desembocadura del Mississippi. Ya lo hemos situado, pero ¿por qué se habla francés en Luisiana? Porque Luisiana ha tenido muchos avatares, como hemos dicho. Luisiana fue Sí. francés, fue español también, volvió a ser español, luego volvió a ser francés y por último fue comprado. Pero vamos a hablar un poco de esa historia de este estado. Luisiana empezó siendo española, pero en el siglo XVII, en todo el movimiento que hubo en Francia de intentar hacerse un hueco en América del Norte, en otros episodios de nuestra serie así sobre francófonos de todos los lugares hemos comentado que el descubrimiento, entre comillas, de Canadá fue un poco casi fortuito, porque a Jacques Cartier nadie le tomaba demasiado en serio. Pero bueno, se fue e inició el movimiento de conquista a través del cauce del río San Lorenzo. Pero en el siglo XVII ya había bastante más interés y Francia, que había empezado tarde esa carrera por la conquista de América, también se lanzó por el sur y lo que hicieron fue entrar por la desembocadura del Mississippi y reconquistar, digamos, por ahí, pero realmente subieron hasta el nacimiento del río. Tanto es así que en el siglo XVII el territorio de Luisiana alcanzaba el lago Ontario. De este a oeste por el San Lorenzo y de sur a norte por el Mississippi. Hasta el nombre es un homenaje a Luis XIV. Efectivamente, sí, Cavelier de la Salle, que es quien tomó posesión en nombre del rey de Francia, lo hizo en época de Luis XIV, y así se quedó el nombre. De hecho, también el nombre de Nueva Orleans es por un regente de la familia real de Orleans, un poquito más tarde, a principios del XVIII. En esta historia de muchísimos cambios, porque, bueno, recordamos esto, la conquista fue de Cabeza de Vaca, entre otros, Ujú. y luego los españoles estuvieron ahí, los franceses también, de alguna manera volvieron los españoles y después los franceses. Sí, porque hubo ahí un episodio, digamos, que estaban los franceses más o menos asentados. De hecho, hubo inmigración de colonos franceses, lógicamente. También, digamos, se extendió el uso del francés a las comunidades amerindias locales y, curiosamente, hoy en día algunas de ellas son de las que conservan el uso del francés. Pero la cuestión fue que los territorios americanos dependieron mucho de lo que ocurría en Europa. Y a raíz de la Guerra de 7 Años hubo mucho movimiento. Francia perdió muchas cosas, perdió Canadá, bueno, primero perdió Acadia, que eran las tres provincias, las llamadas provincias marítimas, que están al sur del estuario del San Lorenzo, que son la isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Perdió también lo que es hoy en día Quebec, ¿no? Pero al sur, igualmente, perdió la Luisiana, que volvió a España. Luego hubo otro intercambio y finalmente volvió a Francia en época ya de la Revolución Francesa, bueno, al final de la Revolución, principio del XIX, y el que era entonces cónsul, Napoleón Bonaparte, vendió Luisiana a Estados Unidos.
Pero entre medias, en torno a esa guerra de los 7 años, hay un episodio muy importante, que es la deportación de los acadienses, de esas 3 provincias marítimas de Canadá. Cuando los ingleses terminaron de conquistar el Canadá francés, se deshicieron de ellos por temor a una alianza entre las diferentes comunidades de origen francés contra ellos. Para facilitar, digamos, la asimilación, se deshicieron de estos, que emigraron al sur, a Luisiana, pensando llegar a un territorio francés, pero que cuando llegaron en realidad volvía a ser español. Lo cierto es que con esta historia sí se podía hacer mucho y buen cine y además Sí. muy real, porque es una historia poco contada. Conocemos otros aspectos de lo que es la Luisiana y de lo que es también Nueva Orleans, pero no su historia, que si nos damos cuenta tampoco es una historia tan lejana, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, que no está tan lejos. Lo cierto es que precisamente por esta situación en el Estado se habla hoy francés. Se habla francés, pero con dificultades, porque hemos hablado de colonos que pueden venir de Francia. Hemos hablado de los indios que habitaban allí, los autóctonos. También hemos hablado de las provincias canadienses francesas y de que tuvieron colonos. Pero, claro, en cada uno de estos sitios, por supuesto, los indios hablaban sus propias lenguas, hablaban un francés distinto. Efectivamente, hay una mezcla realmente de poblaciones, porque está por el lado español los colonos que llegaron en su momento, por ejemplo, una comunidad canaria importante. Los colonos franceses, hubo toda una oleada, por ejemplo, al principio de la colonización, de alsacianos. De hecho, hay una parte de la costa que se llama la costa de los alemanes, allí, ¿no? Luego ha habido oleadas de inmigración de otras zonas de Francia. Hacia América partieron muchos del suroeste de Francia. Tiene una consonancia completamente diferente de la de los alsacianos. Luego, los acadienses, que ya llevaban mucho tiempo hablando francés cuando fueron deportados, también tenía una variante completamente diferente que se llevaron con ellos. De hecho, la denominación de Cajun, que se aplica normalmente a los francófonos de Luisiana, es de Acadian, Cajun, Cajun. Es una deformación a través del inglés. Que es curioso porque además de esto sí tenemos más conocimiento, porque no solamente por el idioma, por ese francés venido de las provincias canadienses o de esta provincia en concreto, sino también por su comida, por sus costumbres. Quizá es la parte que más conozcamos. Sí, pero ahí también, precisamente si hablamos de la gastronomía, tenemos que introducir otra comunidad de la que todavía no hemos hablado, y es que en el siglo XIX se desarrollaron mucho las plantaciones de algodón, de azúcar y demás, y llegó también otra comunidad que eran los criollos de las Antillas, sin contar con los esclavos que se trajeron o bien directamente de África o bien a través de las Antillas. Los criollos en general venían de Haití. Bueno, de Haití, de otras islas francesas, luego también hubo comunidades criollas españolas de Santo Domingo, con lo cual la mezcla era bastante impresionante. Incluso hay situaciones casi cómicas, ¿no?, vistas con la distancia, porque las comunidades criollas se consideraban más cercanas a la lengua y la cultura metropolitanas, con lo cual despreciaban a los acadienses. Se consideraba que hablaban una variante muy rústica, ¿no?, que al fin y al cabo eran labradores venidos de los confines del continente sin una cultura muy desarrollada, digamos, y los miraban como estos pobres acadienses que no saben hablar, ¿no? Y hoy, porque ha habido un último recuento, creo que es del año 2010, y ahí sí se nos dice en este momento cómo está el idioma, cómo está el francés y también, esto por un lado y por otro, cómo se enseña también en las escuelas el francés hoy en día, pues en algo que hace relativamente poco, bueno, ya hace unos años, que empezó pues para recuperar el idioma. Claro, hay que recuperarlo también por un hecho que todavía no hemos mencionado, y es que cuando Luisiana pasó a Estados Unidos, hubo una política de asimilación lingüística y cultural bastante fuerte. De hecho, se prohibió la enseñanza del francés en las escuelas, lo que supuso un declive enorme. Entonces, a partir de los años 60 se ha recuperado, digamos, una política lingüística para favorecer la conservación y el desarrollo del francés. Hoy en día estamos en un 3,5%, que algunos amplían
a 7 contando los que son bilingües o lo han aprendido de mayores. Es muy poquito, porque estamos hablando de pues, 3,5% de una población de 4,5 millones, que realmente son muy poquita gente. Pero, sin embargo, el francés sí se ha convertido en la segunda lengua en cuanto a la enseñanza. Efectivamente, porque se creó, pues eso, en los años 60 se llegó a crear un consejo para el desarrollo del francés en Luisiana, que es una agencia estatal, y se reintrodujo el francés en las escuelas. Hace como 40 años que se ha vuelto a enseñar francés en las escuelas. Pero, ¿qué pasa también? Que, claro, ¿qué francés se enseña en las escuelas? Se trajo profesorado fundamentalmente de Bélgica y Francia para asumir esa docencia, pero claro, estos docentes traían un francés estándar, que no era el francés o los franceses locales, porque realmente habría que hablar de franceses locales. Y entonces eso crea una cierta distorsión y la percepción por los más jóvenes de que están aprendiendo una lengua extranjera, no esa lengua de comunicación familiar que todavía se mantiene, sobre todo entre las franjas más mayores de la población, ¿no? Claro, aquí el problema supongo que estará en que estos jóvenes, con sus padres, con sus abuelos, con su familia, se pueden comunicar oralmente en Sí. un idioma que no es el que les están enseñando. Efectivamente, y la comunicación que pueden tener en casa se parece en realidad bastante poco a lo que estudian en el colegio, con lo cual hay una distancia ahí un poco. Pero por otro lado, pues hay como una vuelta al orgullo de la diferencia, ¿no? Lo cierto es que hemos empezado hablando, por ejemplo, de una ciudad mítica como Mm, es Nueva Orleans, una ciudad, pues la cuna del jazz, la cuna del carnaval, la cuna de la música, una ciudad además diferente que sí conserva, curiosamente, bastante en cuanto a su arquitectura de lo español y de lo francés, de las dos cosas. Es una cosa muy curiosa. En estas casas que nosotros conocemos también a través del cine, hay estas balconadas son muy españolas, los tejados son franceses, esa mezcla cultural que curiosamente se mantiene poco luego en la cultura de la calle. sí, luego, bueno, parece que ahora mismo empieza a haber como un cierto renacimiento, pero es verdad que se ha quedado un poco como la reliquia. Sí tiene mucha fama el carnaval, el Mardi Gras, y luego, como decías, en Nueva Orleans los barrios siguen teniendo nombres franceses, ¿no? Y el centro es el Vieux Carré, que de hecho esa denominación de carré, de cuadrado, existe en Europa. En Lieja, por ejemplo, el centro también es el carré. A mí me gusta muchísimo el nombre de lo que fue capital, Baton Rouge, Ujú. que es un nombre francés. Esta ciudad, todavía por supuesto, claro, está en el estado. Se conserva lo francés más en las ciudades, más pues en esos pantanos de los que hablábamos y de los que sí hay bastante cultura cajún, parece ser que Sí, viven sí, allí. sí, sí, sí. Bueno, en Baton Rouge ha habido mucho esfuerzo de enseñanza y tal, pero también fue conocido durante una época como el White Trash Can, el basurero blanco, porque era una ciudad bastante pobre. Realmente es una zona no demasiado afortunada desde el punto de vista económico, con lo cual cuando ya declinaron el algodón, el azúcar, las grandes plantaciones y demás, ahora tienen sí refinerías, reciben el petróleo del Golfo de México y demás, pero la situación económica tampoco es precisamente boyante. En cambio, a nivel cultural, pues toda esa estética, porque es toda una estética realmente, que se ha reflejado mucho en el cine. Me estoy acordando también del cantante Willy DeVille, por ejemplo, que incluso llevaba vestimenta del siglo XVIII. Era bastante curioso el personaje. Se está volviendo, pero en la música, en la literatura más contemporánea, que busca la tradición oral por algún lado, porque realmente esas variantes del francés no se escriben. Y no hay una literatura escrita, sí hay literatura tradicional oral en el sentido de cuentos y leyendas de las diferentes comunidades. Y como te comentaba al principio, algunas de las comunidades amerindias autóctonas son las que están contribuyendo a mantener el francés, ¿no? Como los chitimachas, por ejemplo. Pues esto es, desde luego, muy curioso. Cuando hacemos estos viajes, que solemos hacer de vez en cuando en estos programas, pues por los sitios francófonos, donde, por supuesto, de una u otra manera, con mayor o menor peso se habla el francés, claro, la Luisiana
realmente lo que tiene es una historia importante, una historia curiosa entre lo francés y lo español, entre las dos cosas, que ha quedado en poco en los dos casos, porque lo cierto es que en general, allá donde entraba la cultura anglosajona, no ha quedado demasiado. Y sigue siendo el problema. El problema sigue siendo con los niños y los adolescentes. Normalmente la reivindicación de los orígenes viene más adelante. Y entre la gente muy joven la atracción del mundo anglosajón es brutal, es muy, muy difícil de combatir. Entonces, realmente lo que se está haciendo es luchar por la valorización de esa diversidad. Y de hecho, hay campañas, digamos, de promoción del bilingüismo, no ya del francés solo por el francés, sino porque ser bilingüe es mejor. Y desde Francia, ¿se puede hacer algo, se hace algo en estos casos, allá donde de alguna manera ha estado el francés implantado? Sí, bueno, desde Francia como tal no tanto, porque claro, Francia después de la etapa colonial se creó todo lo que hoy es la Organización Internacional de la Francofonía, pero los organismos estatales que existían de promoción del francés han tenido relativamente mala prensa, porque parecía una cosa como poscolonial de intento de control lingüístico y cultural. Entonces, bueno, digamos que las fuerzas se han concentrado en organizaciones más bien internacionales, como esta de la Organización Internacional de la Francofonía, pero también existen otros como el Centre de la Francophonie des Amériques, que es donde está muy activo Quebec, el Canadá francés. Hay mucho apoyo desde Quebec a Luisiana, por ejemplo, y hay mucho interés en esa historia común, al fin y al cabo. Entonces, hay un intento ahí de apoyar a través de intercambios de alumnos, de profes, de becas, de investigación también, para recuperar toda esa información que se ha perdido un poco. Porque ahí también ese viaje, y en este caso estamos hablando de los colonos que fueron de Quebec, ese viaje desde Canadá a Luisiana también es un viaje verdaderamente épico e interesante, porque se hacía muchas veces también por el río, era algo verdaderamente asombroso y de lo que también se ha hablado relativamente poco. Sí, es un hecho poco conocido, es realmente una odisea. Hay que pensar que recorrieron miles de kilómetros con lo puesto, básicamente, con muy poquito material, muy poquito. Cambiaron de una zona climática muy fría, muy septentrional, a una zona tropical. Y además, pues eso, unas comunidades rurales con muy poca organización más allá de la religiosa, que por cierto, la religión es uno de los ámbitos donde también se mantiene el francés, porque las comunidades que vinieron de Canadá, como las que vinieron de las Antillas, eran muy religiosas. Pero se sabe poco, es verdad que se conoce mucho más el tema en Canadá. En Canadá sí se está investigando mucho, se está recuperando mucho, se está escribiendo y mostrando mucho ese éxodo que se llamó allí le Grand Dérangement. Pues hemos hecho este recorrido por la Luisiana que habla francés. Muchísimas gracias. A ti.